Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la cultura argentina, en Villa Ocampo, donde viviera Victorio Ocampo. Esta es la biblioteca que ha sido reconstruida hace muy poco. Se lograron clasificar los libros. Este lugar es contiguo al dormitorio donde dormía Victorio Ocampo y donde en los últimos tiempos, cuando ya estaba enferma, estaba recluida. Y en este marco especialmente extraordinario, tenemos una visita que también es extraordinaria, uno de los íconos del periodismo cultural en la Argentina, don Ernesto Yo, con quien vamos a conversar sobre todo un siglo, ¿no? Todo un siglo que, bueno, fue muy rico para la Argentina. Y bueno, vamos a los auspicios y enseguida volvemos con el desarrollo del programa. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Ernesto Yo fue uno de los periodistas estrella de Primera Plana, estuvo también en La Opinión, fue director del Teatro San Martín, como sabemos uno de los críticos de arte más exquisitos, muchísimos artículos en el diario La Nación. Y bueno, desde hace muchos años ha escrito numerosos libros, novelas, de modo que está hecha la presentación y Juan José, no sé, ¿qué pregunta querés formularle? ¿Cuál sería el planteo? Ernesto, vos y yo hemos vivido ya varias décadas en este país, en esta ciudad, en esta sociedad. Y yo creo que como que tenemos la obligación, diría casi, de dejar el testimonio, no digo para las generaciones futuras, porque quién sabe si alguien se acuerda y le interesa, pero por lo menos a las generaciones actuales, de personajes olvidados, desaparecidos, olvidados, de lugares transformados por completo, atmósferas. Vos además sos especialista en tu literatura en recrear esas atmósferas. Para empezar, esta misma casa ya te debe traer muchos recuerdos. Sí, por cierto, me acuerdo de la última vez que la vi acá a Victoria. Ella ya estaba muy enferma, estaba en cama, nos recibió en la cama. Sobre la cama había desparramados unos discos de la tetralogía, porque ella amaba a Wagner y no le gustaba Mozart. Cosa curiosa, Mozart no le gustaba. Y ese día estaba de visita también un joven diplomático argentino, cuyo nombre no me acuerdo, pero que era muy característico de cierto momento. Esto es el año 77, 78, por ahí más o menos. Lo que solían, en mi infancia, solían llamar un tirifilo, ¿no? Un muchachito muy bien vestido, muy elegante, que le hacía grandes elogios del gobierno militar, de Videla, en fin, cómo se habían hecho esta obra y la otra obra y lo demás allá. Y Victoria lo mira así y le dice, bueno, dice, ¿por qué no me cuenta qué hacen por la gente joven? Que fue realmente como poner, ¿no?, un sello sobre ese día, sobre esa tarde, ¿no? Ella estaba muy interesada en qué pasaba realmente con los jóvenes creadores, ¿no? Siempre había tenido en Sur una especie de área para conversar con gente joven.
Bueno, de hecho, Juan José cuando escribía en Sur era muy joven, ¿no? 20 años, sí, tenía 20 años. Claro. Sí. Pero yo estaba un poco al margen del grupo, no formaba parte del cogollito. No, bueno, yo tampoco. Yo llegué a Sur por Pepe Bianco, en realidad. Yo también. Bueno, yo por Murena y después intermedio. Murena fue el intermedio con Pepe Bianco, desde ya, sí. Que se peleaban además con Victoria, como sabemos. Se peleaban. Legendaria la pelea, gritos, ¿no? Estaban en escritorios contiguos y se mandaban papelitos para no hablarse. Bueno, Victoria era muy amiga de los papelitos. A mí me ha mandado papelitos en papel inglés, color azul. Sí. Muy amiga de los papelitos. Muy. Una cocinera, una chef que tuvo acá, Victoria, en esta casa, que después se fue a Francia, porque además de cocinera era violinista, conservaba los papelitos que le habían mandado Victoria. Yo tengo algunos también. Y en uno, por ejemplo, le dice: en mi cocina, le dice Victoria, no entran ni el ajo ni la cebolla. Punto. Así que no sé cómo se las arreglaban para condimentar la comida, ¿no? Me llama la atención esto que cuenta Ernesto, tan curioso del el detalle político, ¿no? De esa última visita, porque a usted, Ernesto, ¿le interesó la política en todos esos años? Porque, por ejemplo, en sus memorias no hay un registro político muy fuerte. No, empecé a interesarme ya de muy grande. Muy grande. Digamos que hará unos 15 años que empecé a interesarme. Tengo 85. Empecé a interesarme. Los 70 le pareció una edad razonable para ocuparse de la política. Sí. No, bueno, mi padre era un conservador, evidentemente. Una vez le pregunté, cuando yo era chico, yo tendría 5 o 6 años, le dije: ¿y vos qué sos? Conservador, me dijo mi padre, como diciendo, obvio, ¿no? Obvio. O sea que... ¿Se podía ser conservador o radical? Bueno, claro, él detestaba a los radicales, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy claro de la Revolución del 30, porque el mismo día, el 6 de septiembre del 30, lo habían fijado mis padres y el médico para operarme de las amígdalas, que nunca no me operó bien, porque ese era un día muy particular en Buenos Aires, ¿no? Los aviones, cosa rarísima en esa época, volando con vuelo rasante, movimiento de tropas, todo lo demás. El médico parece que estaba muy nervioso y me dejó mal. Y una consecuencia es, por ejemplo, lo que me pasa hoy, que estoy disfónico porque en cuanto hay un pequeño cambio de temperatura, de inmediato la garganta... ¿Ese médico estaría a favor del golpe de Uriburu o sería radical? Vaya uno a saber. Era un amigo de mi padre, lo que me acuerdo. Usted nació bajo el gobierno de Alvear. Sí, afortunadamente. Sí. Siempre digo, lo prefiere Alvear y no Irigoyen. Haber nacido bajo el gobierno de Alvear y haber llegado a estos tiempos un augurio es como benéfico. una broma un poco macabra. Pero le preguntaba un poco esto de la política porque, por ejemplo, usted estuvo en Primera Plana y allí había una gran efervescencia política, a punto tal que muchos indican a Primera Plana como el diario que volteó a India, pero ¿no? había compartimentos estancos, dichos por el propio Timerman me lo Totalmente. dijo. Política, la economía liberal. Y lo demás. La política fluctuante, a veces democrática y a veces a favor de la dictadura. La cultura totalmente de izquierda. De vanguardia. Revolucionaria. Sí, de vanguardia. Que fue una revista que influyó mucho en el gusto. Pero enormemente, claro. Incluso la parte cultural, eran tastemakers, verdaderos hacedores del gusto, ¿no? Y pusieron algún literario latinoamericano. Sí. Bueno, caso García Márquez, ¿no? Que vos lo entrevistaste. ¿Cómo fue esa entrevista? Fue muy interesante porque yo confieso que no había leído a García Márquez. Y un buen día Tomás Eloy Martínez, que estaba a cargo de la parte cultural, me dice: tenés que viajar a México a entrevistarlo a García Márquez. Dije: yo nunca lo leí a García Márquez. Tomás me dio una especie de separata que se llamaba Isabel viendo llover en Macondo. Durante el viaje en avión a México fui leyendo el libro y maravillándome, por supuesto. Ahora, cuando llegué dije: ¿con quién me voy a encontrar? Y me encontré con Gabo. Estamos hablando del año 60 y pico. 66. Porque yo hice esa entrevista en noviembre del 66 con vistas a junio o julio, no me acuerdo, del 67, que iba a salir el libro acá, como efectivamente salió. Y me encontré con este personaje realmente maravilloso. ¿Dónde lo recibió? Bueno, yo llegué al aeropuerto de México, me alojé en un hotel y al día siguiente
Nos encontramos en un bar, en un café, no sé, algo por el estilo, y ahí empezamos a conversar. Y fueron unos 5 días más o menos. Generalmente Gabo estaba escoltado por su mujer, sus hijos y Álvaro Mutis, un gran escritor colombiano a quien de alguna manera Gabo ha opacado. Pero el mundo de Eran Mutis, 3, ¿no? Mutis, Plinio Apuleyo Mendoza claro, y García Gabo. Márquez. Claro, Gabo eclipsó un poco a los demás, ¿no? Pero Mutis era un tipo muy, muy interesante. Y las fotos que salieron en la revista de esas entrevistas las sacaba la mujer de Mutis, que era una señora española muy simpática, muy, muy simpática. Y en esa época no hablaron nada de política, todo de literatura. No, en absoluto, no. No, a mí mayormente no me interesaba, es decir, de algún modo Primera Plana estaba siempre en contra de la censura, lo cual me valió algunos trastornos, sobre todo cuando prohibieron Bomarzo. Con Onganía, ¿no? Claro, con Onganía. Pero a mí personalmente, mayormente no me interesaba hasta, digamos, hará unos 15 años más o menos. ¿Y qué hablaron con García Márquez en esa entrevista? Bueno, básicamente de literatura, de su vida, ¿no? Su estadía en París, cuando empezó a escribir el libro, el año entero, se tomó un año sabático entero, reunió no sé cómo $10.000 y le dijo a Mercedes, su mujer, acá tenés $10.000, no me vuelvas a pedir un peso durante un año, y Mercedes se las arregló para sobrevivir durante ese año, ¿no? Bueno, después todas las historias de cómo fue de editorial en editorial y no encontraba hasta que cayó en manos de Porrúa, de Francisco Porrúa, el gran lector de Sudamericana, y ahí empezó la carrera prodigiosa de alguna manera